En cada ciudad hay una casa que todos conocen, pero de la que pocos se atreven a hablar. En la colonia Popotla, en la Ciudad de México, hay una puerta que guarda más que silencio. Guarda un eco de gritos, un olor a humedad y sangre, y la sombra de un monje que, dicen, todavía se pasea por la casa, esperando al próximo. Esta es la historia de una sesión de Ouija que nunca tuvo que pasar, de una noche que, según algunos, dejó muertos, maldiciones y un pacto con algo que no pertenece a este mundo. Y aunque para muchos todo es un engaño, hay quienes aseguran que basta con acercarse a la casa de Cañitas para sentir que algo te está viendo desde adentro. Bienvenidos a nuestro Edén Nocturno, y hoy vamos a entrar en esa casa. La Ciudad de México guarda secretos en cada esquina, pero pocos han tenido el estatus de mito moderno como la historia que nació en una casa modesta de la colonia Popotla. Su fachada no tiene nada de especial. Paredes lisas, una puerta sencilla, un número pintado como cualquier otro. Sin embargo, para muchos, la dirección Cañitas 51 no es solo una ubicación, sino un sentimiento de temor y angustia. Era el año 1982. Y en esa vivienda vivía Carlos Trejo junto a su esposa. También estaba en ese momento su hermana Norma, su cuñado y algunos amigos cercanos. Aquella noche, el grupo decidió terminar con su aburrimiento con algo que parecía totalmente inofensivo: una sesión de Ouija. La mesa improvisada, el tablero y el vaso como puntero estaban listos. No se sabe qué era más ruidoso, si el silencio de la calle en aquel momento o las expectativas dentro de la sala. La sesión, como en muchas otras historias, comenzó como un juego. Las preguntas eran triviales. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres hablar con nosotros? Las risas se mezclaban con la curiosidad, hasta que la temperatura en la habitación empezó a bajar de repente. El vaso comenzó a moverse con una fuerza que ninguno de los presentes decía ejercer, y las respuestas se volvieron interesantes. Nombres desconocidos, advertencias y un mensaje que pedía que lo dejaran salir. En ese momento, Emmanuel, el novio de Norma, comenzó a convulsionar violentamente. Le salía espuma de la boca y gritaba que algo lo estaba quemando por dentro. Entre la confusión, alguien intentó rociarlo con agua bendita. Él reaccionó con un grito que le heló la sangre a todos. Años después de estos acontecimientos, Trejo mencionó que, desde ese instante, la casa quedó marcada por algo que para nada pertenecía a este mundo. Los días siguientes estuvieron plagados de fenómenos extraños. Golpes en las paredes, puertas que se abrían y se cerraban solas, y la presencia constante de una sombra encapuchada que Trejo y otros testigos describían como un monje, con garras largas y ojos oscuros. La supuesta entidad parecía observar, esperar y de vez en cuando atacar. Sin que ellos lo supieran, aquella sesión de Ouija no solo había abierto la puerta a lo inexplicable, sino que sería la semilla de una de las leyendas urbanas más debatidas de México. Una historia que, con el tiempo, traspasaría las paredes de la casa para instalarse en la cultura popular, envuelta en misterio, muerte y controversia. Las horas posteriores a la fatídica sesión de Ouija fueron solo el comienzo. Lo que vendría después marcaría un antes y un después en la vida de todos los que estuvieron presentes. Al principio, los fenómenos parecían aislados. Un vaso que se caía de la mesa sin motivo aparente. Un fuerte portazo en plena madrugada. El timbre sonando a las 3 de la mañana sin que nadie estuviera afuera. Pero pronto, la frecuencia y la intensidad aumentaron, y lo hicieron de la forma más agresiva y espeluznante posible. Los golpes en las paredes eran tan fuertes que parecían querer derribarlas. Provenían, según los presentes, desde dentro de los cuartos cerrados. Las luces parpadeaban, a veces incluso quedando la casa sumida en una oscuridad total, mientras un aire helado recorría los pasillos, incluso en las tardes más cálidas. La figura del monje encapuchado se convirtió en una presencia constante. Algunos decían verlo de pie en las esquinas, inmóvil, observando.
Otros aseguraban que cruzaba el pasillo principal para desaparecer en la recámara de los niños. No había un patrón, salvo que su aparición siempre venía acompañada de una sensación asfixiante, como si el aire se volviera más espeso. Uno de los eventos más escalofriantes ocurrió durante un intento de exorcismo. Un sacerdote local, al enterarse de la situación, aceptó visitar la casa para bendecirla. Frente a los presentes, abrió una Biblia y comenzó a recitar oraciones. Según el relato de Trejo, el libro se cerró de golpe, cayó al suelo y apareció manchado con lo que parecía ser sangre fresca. Un olor metálico invadió la sala y de inmediato un estruendo resonó en toda la casa, como si algo invisible hubiera golpeado todas las paredes al mismo tiempo. Los ataques físicos tampoco tardaron. Rasguños en los brazos y la espalda de quienes dormían, moretones inexplicables y la sensación de ser empujado por una fuerza invisible en las escaleras. Emmanuel, quien había convulsionado durante la sesión inicial, volvió a sufrir episodios similares en días siguientes, siempre en presencia de la supuesta entidad. Trejo y los demás comenzaron a notar otro patrón. Cada persona que se involucraba demasiado en el caso parecía caer enferma, sufrir accidentes, o en palabras del autor, ser marcada por la maldición de Cañitas. En los años posteriores, Trejo afirmaría que varias muertes estaban directa o indirectamente ligadas a aquella noche, aunque no todos los sobrevivientes estarían de acuerdo con esta versión. Estos sucesos, repetidos y amplificados con el tiempo, fueron la base de lo que más tarde Carlos Trejo llevaría a las páginas de su libro. Lo que para él era evidencia de lo sobrenatural, para otros era un relato moldeado para asustar o vender. A medida que la historia de la Casa de Cañitas ganaba renombre, especialmente tras la publicación del libro Cañitas en los años 90, también empezaron a multiplicarse las voces que ponían en duda el relato oficial de Carlos Trejo. En este capítulo de la leyenda, lo paranormal se entrelaza con lo humano, el choque entre la creencia y la duda. Uno de los puntos más polémicos surgió cuando Emmanuel, el mismo joven que supuestamente convulsionó durante la sesión de Ouija, declaró públicamente que aquel episodio no tuvo nada que ver con algo sobrenatural. Según él, esa noche había bebido en exceso y su malestar se debía a una borrachera más que a una posesión demoníaca. El testimonio contrastaba brutalmente con la versión de Trejo, que lo presentaba como la primera víctima directa de la entidad. Otros testigos, incluidos familiares y vecinos, desmintieron haber presenciado algunos de los eventos más espectaculares narrados en el libro. Las muertes que Trejo vinculaba a la maldición de Cañitas también fueron objeto de escrutinio. Por ejemplo, la de su esposa, que él insinuaba en el texto como consecuencia del fenómeno, se comprobó que fue causada por complicaciones derivadas del VIH. Periodistas y aficionados a lo paranormal comenzaron a investigar por su cuenta, revisando archivos, buscando pruebas fotográficas y entrevistando sobrevivientes. Lo que encontraron fue una mezcla de medias verdades, omisiones y contradicciones. Algunos concluyeron que Cañitas no era más que una historia de terror muy bien vendida, y otros defendieron que, si bien los hechos pudieron ser exagerados, algo inexplicable sí ocurrió aquella noche. La polémica no impidió que la historia creciera. Trejo aprovechó la atención mediática para presentarse como cazafantasmas y referente en fenómenos paranormales. El libro vendió miles de copias. Se realizaron adaptaciones cinematográficas y la casa en Popotla se convirtió en un destino de peregrinación para curiosos y cazadores de leyendas urbanas. Hasta hoy, la Casa de Cañitas vive en un limbo. Para algunos es un fraude descarado, para otros, un lugar marcado por fuerzas que escapan a la lógica. Y quizá ahí esté su verdadera belleza, en esa grita entre la duda y el miedo, donde lo posible y lo imposible se confunde, y donde cada visitante sale con una historia que contar. Dicen que las casas, como las personas, guardan memorias. Las paredes absorben risas, llantos y también gritos. Que el tiempo no borra lo que alguna vez fue intenso, sino que lo conserva, esperando el momento adecuado para recordarlo. La Casa de Cañitas número 51 sigue ahí, discreta, silenciosa,
A simple vista no es más que otra construcción en la vasta Ciudad de México. Pero quienes se atreven a pararse frente a su puerta aseguran sentir algo extraño. Un cosquilleo en la nuca, un peso invisible en el pecho, una brisa fría que parece escaparse por la rendija inferior de la puerta, incluso en pleno verano. Carlos Trejo continúa defendiendo su verdad. Los escépticos siguen señalando huecos y contradicciones. Entre ambos extremos, siempre permanecerá ese baile eterno de la duda. Porque, al final, no importa cuántos documentos o testimonios tengas, lo que importa es lo que pasa cuando cierras los ojos y te preguntas, ¿y si todo fue verdad? Tal vez el monje encapuchado nunca existió. Tal vez los portazos y los rasguños fueron solo fruto de la sugestión. Pero, si decides tocar la puerta de Cañitas 51, no olvides que, según la leyenda, la maldición no distingue entre creyentes y escépticos. Y una vez que cruzas esa puerta, tal vez no puedas salir. Yo soy César Pulgar y esto fue Edén Nocturno. Activa la campana y síguenos en Instagram, Facebook, X y TikTok como @EdenNocturno. Te veré la próxima vez.